¿Qué sucede cuando un país pequeño decide desafiar a los gigantes del mundo, aun sabiendo que podría enfrentar consecuencias devastadoras? ¿Puede la voz de un solo líder, de una nación que muchos consideran periférica, romper el silencio impuesto por el miedo y la costumbre, y alterar el equilibrio global? Hoy exploraremos una historia que va mucho más allá de la política internacional. Una historia de coraje, principios y solidaridad que puede enseñarnos, a todos, cómo una decisión valiente puede cambiar el rumbo de la historia. Imagina la escena. Ibrahim Traoré, un joven presidente de Burkina Faso, con apenas 37 años de edad, se planta con una determinación inusual ante la mirada atenta de las potencias mundiales. No se trata de una simple declaración simbólica ni de un gesto para la galería. Traoré apoya abiertamente a Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, y condena sin rodeos el genocidio en Gaza, señalando a los responsables sin que le tiemble la voz ni la mano. Su postura rompe con la tradición de muchos líderes africanos, que a menudo han preferido el silencio o la ambigüedad para evitar represalias. Mientras otros líderes, incluso de países con economías mucho más fuertes, optan por la prudencia o el cálculo geopolítico, Traoré decide asumir el riesgo. Sus palabras y sus gestos estremecieron a su país y sorprendieron al planeta. Nadie esperaba que la valentía de un joven africano pudiera cuestionar, de manera tan frontal, las reglas del juego global. Es un acto que recuerda a figuras históricas como Thomas Sankara, quien en la década de los 80 desafió a Occidente defendiendo la soberanía y la dignidad de Burkina Faso, o a líderes como Patrice Lumumba en el Congo, que pagaron con su vida el atrevimiento de soñar con un África autónoma y respetada. Pero el precio de la dignidad puede llegar a ser devastador. Burkina Faso se expone a quedar aislado, a sufrir represalias económicas y políticas, y a perder parte de su ya frágil soberanía. Las potencias, como la historia ha demostrado una y otra vez, no toleran la rebeldía de aquellos a quienes consideran débiles. Basta recordar el embargo a Cuba tras la Revolución de 1959 o las sanciones impuestas a Irán en el siglo XXI, para comprender hasta dónde pueden llegar los poderosos para doblegar a quienes se niegan a someterse. ¿Hasta dónde pueden llegar hoy las grandes potencias para castigar a quienes se atreven a decir no? ¿Podría un país tan pequeño resistir el asedio económico, la manipulación mediática y hasta el riesgo de desestabilización interna? Estas preguntas no solo afectan a Burkina Faso y Brasil, sino a todos los pueblos que alguna vez han sentido el peso de la injusticia internacional. Para comprender por qué este instante marcó un antes y un después, y qué motivó a Traoré a tomar una decisión tan arriesgada, debemos retroceder en el tiempo y descubrir el contexto que lo hizo inevitable. El origen de esta confrontación no está solo en los pasillos del poder en Ouagadougou. Hay que mirar más allá de las fronteras de Burkina Faso, hacia una historia reciente que se enreda con promesas de libertad, traiciones y sueños de justicia. Es una historia que, en muchos sentidos, tiene ecos de la lucha anticolonial africana en el siglo XX, cuando los pueblos se alzaron por su dignidad y su derecho a decidir su destino. Todo comenzó en un despacho iluminado por relámpagos en Ouagadougou. Una videollamada cambiaría el rumbo de la historia. Ibrahim Traoré, joven militar y presidente de Burkina Faso, seguía el discurso de Lula en la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras la lluvia tamborileaba contra el cristal de su oficina. En ese momento, la atmósfera era eléctrica, tanto por la tormenta real como por la tensión internacional. Lula, erguido y resuelto, desenmascaraba ante el mundo el genocidio en Gaza. Exigía a la comunidad internacional que no mirara hacia otro lado. Sus palabras, pronunciadas con fuerza, no tardaron en provocar una reacción. Estados Unidos, empujado por la presión de Donald Trump, impuso sanciones contra funcionarios brasileños y sus familias, intentando sofocar la voz de la disidencia. Era una jugada que recordaba a los tiempos de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos sancionaba a cualquier país que osara desafiar su hegemonía. Traoré, curtido en la defensa de la soberanía y la dignidad nacional,
vio en ese instante una fisura en el muro del silencio que ahogaba a tantos países del sur global. Decidió actuar. Convocó una rueda de prensa, pero no para los grandes medios occidentales. Solo invitó a periodistas africanos y latinoamericanos. Su objetivo era claro: que la voz del sur global se escuchara fuerte, sin distorsiones ni intermediarios. Quería evitar lo ocurrido en Libia 2011, cuando la narrativa de los grandes medios contribuyó a la caída de Muammar el-Gaddafi y al caos posterior. Ante las cámaras, Traoré proclamó el compromiso inquebrantable de Burkina Faso con la soberanía nacional y la justicia internacional. No aceptaría presiones externas que contradijeran los principios éticos y solidarios de su pueblo. Para él, la dignidad de los países pequeños y su derecho a defender a los oprimidos eran causas sagradas, aunque eso significara desafiar a las potencias más temidas. Recordemos ejemplos históricos como la postura de la India de Jawaharlal Nehru, que en los años 50 y 60 lideró el movimiento de países no alineados, defendiendo la independencia y la cooperación sur-sur. Ese gesto de valentía tuvo un precio: la seguridad personal de Traoré y el futuro político y económico de Burkina Faso quedaron instantáneamente en peligro. El aislamiento internacional era una amenaza tangible. También lo era la posibilidad de nuevas sanciones o de una inestabilidad interna que podría desbordar el frágil equilibrio del país. La historia ofrece ejemplos sombríos, como el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, 1973, luego de que su gobierno fuera asfixiado económicamente y atacado mediáticamente. Sin embargo, Traoré no retrocedió. Porque la verdadera tormenta no era la que golpeaba las ventanas de su despacho, sino la que él mismo estaba a punto de desatar. Una tormenta que pondría en juego el destino del sur global y el mapa del poder mundial. Su decisión no solo se basaba en principios morales, sino también en la convicción de que la historia se construye con actos audaces. Así comenzó el conflicto. Lo que parecía un simple gesto de solidaridad, pronto se transformaría en una chispa capaz de incendiar un sistema entero. El eco de las palabras de Traoré cruzó fronteras, despertando aliados y enemigos por igual. ¿Quién se atrevería a seguir su ejemplo? ¿Quién cedería al miedo? Lo que sucedió después marcaría el inicio de una nueva era de alianzas y rupturas. Las sanciones caen como una lluvia devastadora, pero un giro imprevisible sacude África y América Latina. En apenas unas horas, Washington lanza nuevas sanciones demoledoras contra Burkina Faso y Brasil. Congelamiento total de activos, restricciones comerciales asfixiantes, amenazas diplomáticas sin precedentes. Toda la fuerza del poder estadounidense se descarga para castigar la alianza entre dos naciones rebeldes del sur global. Al otro lado del océano, Netanyahu y Trump cierran filas. Desacreditar a Ibrahim Traoré y aislar a Lula en los foros mundiales se convierte en la máxima prioridad. No es la primera vez que la presión internacional se usa como castigo. En los años 90, Irak sufrió sanciones que provocaron una crisis humanitaria de proporciones épicas. Cuba, durante más de 6 décadas, vio cómo el embargo estadounidense complicaba su desarrollo económico. Sudáfrica, por el contrario, encontró en las sanciones internacionales una palanca para terminar con el apartheid, cuando la solidaridad global se volcó en su favor. En el caso de Burkina Faso y Brasil, las sanciones buscan quebrar la voluntad de resistencia. Sin embargo, la ofensiva despiadada provoca una reacción que nadie anticipó. Las calles de Ouagadougou, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Bobo Dioulasso se inundan de manifestaciones masivas, no de temor, sino de orgullo y resistencia. Estudiantes, obreros y líderes barriales proclaman que la dignidad de sus pueblos no tiene precio. Videos de apoyo cruzan las redes sociales, desde las plazas de Porto Alegre hasta los bulliciosos mercados de Ouagadougou. Es una reacción popular que recuerda a las protestas mundiales contra la invasión de Irak en 2003, cuando millones alzaron la voz por la justicia global. El efecto contagio se expande por el continente africano.
Países vecinos como Malí, Níger y Guinea expresan respaldo incondicional a Traoré. En América Latina, naciones como Bolivia y Venezuela condenan las sanciones y proponen una cumbre de emergencia en Asunción. Así nace una coalición inesperada, unida por la rebeldía y la urgencia de trazar un destino propio. Es una escena que evoca la creación del Grupo de los 77 en 1964, cuando decenas de países en vías de desarrollo se unieron para defender sus intereses comunes en la ONU. Occidente responde sin demora. Lanzan campañas de desinformación en redes y grandes medios, intensifican la presión diplomática y amenazan con bloqueos y exclusión en organismos multilaterales. Los embajadores de ambos países son llamados a consultas, mientras crecen los rumores de conspiraciones para desestabilizar a los gobiernos. La historia reciente está llena de ejemplos de este tipo de presiones. En 2009, el golpe en Honduras fue precedido por campañas mediáticas y diplomáticas para debilitar al gobierno de Manuel Zelaya. Traoré y Lula optan por la transparencia total. Transmiten en vivo sus reuniones, rinden cuentas al pueblo y rechazan la opacidad de la vieja política. Convocan a foros públicos, invitan a la sociedad civil y llaman a la movilización pacífica. Su mensaje retumba. Ningún poder extranjero decidirá el rumbo de sus naciones. Esta estrategia recuerda a la primavera árabe, cuando la transmisión en tiempo real de protestas y asambleas desafió la censura y la manipulación mediática. La tensión escala día tras día. Las economías de Burkina Faso y Brasil sienten el impacto del cerco, pero la determinación popular no cede. Para millones, lo que está en juego trasciende a los gobiernos. Se disputa el verdadero significado de la soberanía en el siglo XXI. No se trata solo de exportaciones o inversiones, sino del derecho a elegir su propio destino sin tutelajes ni amenazas. Mientras la presión internacional aumenta, Traoré y Lula deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar. Es posible resistir indefinidamente, o habrá que negociar una salida que preserve la dignidad, pero evite el colapso. Pronto, un inesperado aliado se asoma en el horizonte, cambiando de nuevo las reglas del juego. Lo que comenzó como un simple acto de solidaridad ha sacudido los cimientos del poder global. La noticia de la alianza entre Burkina Faso y Brasil se esparce como pólvora, provocando un efecto dominó en el sur global. Los teléfonos de las embajadas no dejan de sonar. Presidentes y ministros de África, Asia y América Latina acuerdan reunirse para dar un paso sin precedentes. El mundo observa, conteniendo el aliento. Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, se convierte en el epicentro de un nuevo orden. Se envían invitaciones a más de 50 países. Las calles, los hoteles y los centros de conferencias se transforman a marchas forzadas. Cientos de trabajadores y voluntarios laboran día y noche para preparar la ciudad ante la llegada de delegaciones de todos los rincones del sur global. Es un despliegue logístico que recuerda a la Conferencia de Bandung en 1955, cuando líderes de Asia y África se reunieron para desafiar el colonialismo y sentar las bases de la cooperación sur-sur. Los servicios de inteligencia internacionales detectan movimientos inusuales. Estados Unidos y sus aliados, con Donald Trump a la cabeza, intentan por todos los medios boicotear la cumbre. Presionan gobiernos, difunden desinformación y financian protestas. Sin embargo, los intentos de sabotaje fracasan. La vigilancia y la determinación de los países asistentes es férrea. El mensaje es claro. Esta vez, el sur no se deja intimidar ni dividir. Es un momento histórico comparable a la fundación de la Unión Africana en 2002, cuando los países africanos decidieron avanzar juntos pese a presiones externas. La cumbre inicia y algo irreversible ocurre. Por primera vez, líderes de más de 50 estados se sientan juntos, no como rivales ni víctimas, sino como arquitectos de su destino. Tras días de negociaciones intensas, acuerdan fundar el Banco del Sur, una institución financiera independiente que promete créditos justos, inversiones en desarrollo y autonomía frente al dólar y al euro. Esta decisión tiene ecos de la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, liderado por China en 2015,
como alternativa al FMI y el Banco Mundial. Los acuerdos no se detienen allí. Se firman tratados comerciales y políticos que priorizan la cooperación sur-sur y el intercambio justo de recursos y tecnología. El ambiente está cargado de expectativa y nerviosismo. Para muchos, este es el inicio de una revolución pacífica que podría transformar el sistema internacional. Para otros, es una apuesta arriesgada que podría atraer represalias aún mayores. Uno de los momentos más tensos llega cuando 30 países, en una declaración conjunta, reconocen oficialmente al Estado palestino. Los aplausos retumban en el salón. Algunos delegados no pueden contener las lágrimas. El gesto desafía décadas de inercia internacional y envía un mensaje de humanidad y resistencia. Es comparable a la votación de la Asamblea General de la ONU en 1975, cuando la mayoría de países del sur condenó el apartheid en Sudáfrica, pese a la presión de países occidentales. El mundo observa, dividido entre esperanza y temor. Analistas, mercados y gobiernos se preguntan si realmente están haciendo una nueva era. Algunos ven una oportunidad única para construir un orden internacional más justo. Otros temen represalias económicas, inestabilidad interna o incluso intervenciones militares. Las redes sociales hierven de entusiasmo, pero también de amenazas y advertencias. Es el mismo clima de incertidumbre que se vivió durante la primavera árabe, cuando todo parecía posible y a la vez peligroso. A medida que los aviones despegan de Ouagadougou, se percibe que nada volverá a ser igual. El sur global ha dado un paso audaz hacia la emancipación, pero el riesgo de enfrentarse a los viejos poderes es más real que nunca. ¿Podrá esta alianza sobrevivir a las presiones externas y a los desafíos internos? ¿O se desmoronará ante la primera crisis grave? En el silencio que sigue, una pregunta queda suspendida. ¿Cómo responderán las potencias tradicionales? ¿Se resignarán a perder parte de su influencia o redoblarán sus esfuerzos para mantener el statu quo? El futuro del sur global pende de un hilo. La historia está llena de alianzas que fracasaron por falta de cohesión o por la intervención de potencias externas. ¿Qué puede enseñarnos el coraje de Traoré y Lula, no solo a los países, sino también a cada persona? Más allá de la política, hay lecciones vivas para todos. Si un país pequeño en África desafía a las grandes potencias y se mantiene fiel a sus principios, ¿por qué no podrían hacerlo también otros pueblos o cualquier individuo frente a la injusticia? La primera lección es la fuerza de la solidaridad internacional. Cuando Traoré tendió la mano a Brasil, no solo defendió a un líder, sino que unió dos continentes largamente marginados. En un mundo donde sanciones y presiones buscan aislar a los más débiles, la unidad entre los oprimidos puede inclinar la balanza del poder mundial. Nadie resiste solo. La fuerza colectiva es la verdadera defensa ante la coacción y la dependencia. Ejemplos históricos abundan. La independencia de Argelia en 1962 fue posible por la solidaridad internacional. El boicot mundial contra el apartheid contribuyó a la caída del régimen racista en Sudáfrica. La segunda lección, el control de la narrativa y la transparencia. Al convocar una rueda de prensa solo para periodistas africanos y latinoamericanos, Traoré protegió el mensaje de su país de distorsiones externas. Informar con claridad, mostrar intenciones y exponer la verdad es tan crucial como cualquier sanción o alianza. Sin transparencia, la mentira y el miedo corren libres. La primavera árabe mostró el poder de las redes sociales y la información directa para desafiar regímenes autoritarios y narrativas impuestas. La acción colectiva cambia la historia. El miedo y la resignación son aliados del poder establecido. Pero cuando los pueblos se atreven a decir «basta» y actúan juntos, rompen los viejos ciclos de sometimiento. Burkina Faso y Brasil, tan distintos y lejanos, demostraron que la valentía puede ser contagiosa. Cada gesto cuenta y suma para crear un nuevo equilibrio global. La Marcha del Sal en la India, liderada por Mahatma Gandhi, comenzó con un solo hombre, pero inspiró a millones a desafiar el colonialismo británico. Sin embargo, no basta con gestos simbólicos. La historia reciente,
exige crear alianzas institucionales y mecanismos reales de resistencia económica y política. Sin estructuras sólidas, la unidad se deshace ante la primera gran amenaza. Es urgente construir redes de protección, acuerdos de cooperación y fondos de emergencia para blindar a los países pequeños ante posibles represalias. La creación del Banco del Sur es solo un primer paso. Se necesitan políticas coordinadas, sistemas financieros alternativos y mecanismos de arbitraje propios. Así lo entendieron los países de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial, cuando crearon instituciones para evitar nuevas tragedias. El ejemplo de Traoré no fue solo un discurso. Inspiró a jóvenes líderes africanos y latinoamericanos que antes creían imposible desafiar a las potencias. Ahora, una generación entera observa que hay alternativa a la resignación, que la dignidad puede guiar la acción y que la historia también se escribe desde el sur. Las universidades y movimientos sociales de África y América Latina organizan seminarios, foros y campañas para debatir el significado de la soberanía y la cooperación internacional. Pero si no aprendemos de este momento, los pueblos del sur global corren el riesgo de caer de nuevo en la trampa de la dominación y la dependencia. Las viejas estructuras de opresión acechan, listas para regresar cuando la unidad falla y el miedo se impone. Lo que está en juego no es solo la política, es el futuro de millones y el derecho de cada pueblo a decidir su destino. La historia enseña que la vigilancia y la memoria son esenciales para no repetir los errores del pasado. Con todo lo aprendido, queda una sola pregunta. ¿Qué harás tú con este conocimiento? ¿Serás un espectador o un actor de cambio? ¿Defenderás la justicia y la dignidad, aun cuando parezca imposible, o te resignarás al silencio? Reflexiona sobre las pequeñas decisiones cotidianas, sobre la forma en que puedes apoyar causas justas, exigir transparencia a tus líderes y construir redes de solidaridad en tu comunidad. A veces, la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia se presenta solo una vez. Estarás listo para tomar partido cuando llegue tu momento. Recuerda que grandes transformaciones han surgido de actos individuales de valentía. Rosa Parks, al negarse a ceder su asiento. Malala Yousafzai, al exigir educación para las niñas. Nelson Mandela, al resistir décadas de prisión en nombre de la libertad. Hoy, la voz firme y valiente del sur global resuena con una fuerza que nadie puede ya ignorar. Las palabras de líderes como Ibrahim Traoré y Lula da Silva rompieron el muro de silencio impuesto por décadas de diplomacia desigual, atravesando fronteras y despertando conciencias en cada continente. El eco de sus gestos inspira acciones en movimientos sociales de Filipinas, India, Sudán y Bolivia, donde la lucha por la justicia se nutre del ejemplo ajeno, donde antes reinaban sanciones, bloqueos y amenazas. Ahora la solidaridad entre naciones pequeñas se alza como un escudo irrompible. Burkina Faso, en vez de ceder ante la presión de las grandes potencias, eligió el camino de la dignidad, un acto que no solo desafió a Washington, sino que encendió una chispa de esperanza en millones cuyas voces habían sido silenciadas por generaciones. El ejemplo se multiplica. Sindicatos, organizaciones estudiantiles y comunidades indígenas de todo el mundo encuentran inspiración en este desafío. Esta alianza inédita del sur global está reescribiendo las reglas del juego mundial. Ya no basta resistir. Se trata de construir un futuro donde la soberanía y la justicia sean para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Cada gesto de coraje suma, reforzando la visión de un mundo donde la cooperación reemplaza la imposición y la justicia deja de ser promesa vacía para convertirse en verdad concreta. Es el inicio de una era en la que la geografía ya no determina el valor de una nación, sino su capacidad de unirse y defender principios universales. Sin embargo, el desenlace sigue abierto. La pasividad tiene un precio, perpetúa el abuso, la explotación y la desigualdad. Si los pueblos eligen callar hoy, allanan el camino al saqueo de mañana. Pero si se levantan unidos, si transforman la indignación en acción colectiva, pueden cambiar el curso de la historia y abrir nuevas sendas para quienes vendrán.
La experiencia demuestra que solo la acción decidida y coordinada puede romper los ciclos de opresión. El tiempo de ser espectadores ha terminado. El sur global, por fin, exige ser arquitecto de su propio destino. Nada está escrito en piedra. Cada decisión y cada acto valiente pueden inclinar la balanza hacia la dignidad y el respeto mutuo. La historia espera a quienes se atreven a escribirla con dignidad, solidaridad y coraje. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser parte de este nuevo capítulo? No subestimes el poder de una sola voz, de un solo gesto valiente. Porque, como enseñó Ibrahim Traoré, a veces los más pequeños pueden encender la mayor